Saludos jóvenes, esta es la grabación de la resolución de la guía, la resolución video de la guía de gráficas Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. No voy a resolucionar, no voy a solucionar completamente la guía, son 5 problemas, sino que gráficas por medio la vamos a solucionar. Dice, en todas las gráficas identifique el movimiento y calcule la aceleración a distancia recorrida en aquellos movimientos. Bueno, ahí tenemos la primera gráfica, y la primera gráfica vamos a leer los brazos entonces, los ejes, es un velocidad versus tiempo, y tenemos la línea recta. Por lo tanto, aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cierto? Con aceleración positiva. Aceleración positiva. Ahí está identificado el movimiento. Vamos a calcular la aceleración, construimos el triángulo, el cateto vertical es la variación de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, y el cateto horizontal es la variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Volvemos y recurrimos a la tabla esta, y vamos a llenar los datos. Primero, vamos a la primera fila, vamos a calcular la variación de velocidad, el delta V, que es la velocidad final. Observe bien que la velocidad inicial, el móvil comenzó a registrar información cuando su velocidad ya llevaba 30 metros por segundo. Siguió aumentando su velocidad uniformemente, sigue aumentando su velocidad y llegó hasta la velocidad 50 metros por segundo, que es el intervalo de nuestro análisis. Por lo tanto, velocidad final, que es lo que tenemos acá, 50 metros por segundo, y velocidad inicial 30 metros por segundo. La variación entonces 50 menos 30, 20 metros por segundo. Veamos la variación de tiempo. Tiempo final, tenemos acá, se ve en la gráfica, 7 segundos, tiempo inicial 0. Y esto nos da entonces una variación de 7 segundos. Sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad dividido por el tiempo que demora en variar esa velocidad. Por lo tanto son 20 metros por segundo sobre la variación de tiempo, que son 7 segundos. Eso nos va a entregar entonces 20 sobre 7, 2,86. 2,86 metros por segundo cuadrado, y por lo tanto va hacia los positivos. Tenemos una aceleración positiva. Evidentemente, si miramos la gráfica, es una línea recta entonces, en una gráfica de velocidad versus tiempo. Es un movimiento rectilíneo uniforme con aceleración positiva, ya que es una línea recta que se levanta. Es una que tiene que se levanta. Y hemos calculado mediante la pendiente su aceleración. Ahora, ¿cuánto recorrió? ¿Cuánto es la distancia que recorrió? Bueno, el único tiempo final que tenemos acá es 7 segundos. Entonces vamos a calcular cuánto es la distancia que recorrió entre 0 y 7 segundos. Para ello, lo que hacemos, ¿cierto?, es calcular áreas. Ahí tenemos la misma gráfica, pero más despejada. Y por lo tanto, fíjese bien, entre 0 y 7 segundos, vamos a calcular toda el área que existe entre la línea del movimiento y el eje horizontal. Entre la línea de movimiento que estoy indicando acá, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto?, y el eje horizontal, hay un área. Hay dos áreas en realidad, que pueden ser divididas esa área en dos áreas. Área 1, que es un área de un triángulo, rectángulo, y el área 2, que es un rectángulo. Sumando estas dos áreas nos va a dar el área total bajo la línea del movimiento y el eje horizontal. Esa área total representa la distancia recorrida. Primero, calculemos el área del triángulo rectángulo. Siempre el área del triángulo rectángulo es un cateto. Vamos a calcular el cateto vertical. ¿Cuánto mide el cateto vertical? 50 menos 30, 20. Mide 20 metros. Multiplicado, entonces, horizontal. ¿Cuánto mide el cateto horizontal? 7. No vamos a colocar unidades, solamente los números. 7. ¿Ya? Es decir, y esto dividido por 2. Siempre el área de un triángulo rectángulo cualquiera, y este es un triángulo rectángulo, el área 1 es el área de un triángulo rectángulo. Es un cateto multiplicado por el otro cateto dividido por 2. Un cateto, el cateto vertical, mide 20, el cateto horizontal mide 7, 20 por 7, dividido entonces esa multiplicación por 2. Y eso nos va a dar entonces la primera área,
Y eso nos da 2 por 7, 140, ¿cierto? Y eso nos va a dar entonces 70 metros. 70 metros. Vamos a calcular el área 2. El área 2 es un rectángulo, largo por ancho. El largo entonces, ¿cuánto es el largo acá? El largo son 7 multiplicado por el ancho que son 30. Y esto nos va a dar finalmente, ¿cuánto? 7 por 3, 21. 3 por 7, 21. Eso, 210. Sumando las dos áreas, nos va a dar entonces los 70 metros del área 1 más los 210 metros del área 2. Finalmente, nos va a dar entonces 280 metros de distancia recorrida total. Nótese, al calcular áreas, estamos calculando distancia recorrida. Por lo tanto, por eso que el área 1 representa 70 metros recorridos, el área 2 representa 210 metros recorridos. La suma total nos va a dar entonces 280 metros de distancia recorrida total entre los 0 y 7 segundos. Este ejercicio se los dejo a ustedes, ya resuelto ahí, y vamos al tercero. Ahí tenemos la gráfica y vemos acá que, vamos a suponer, claro, acá tenemos una gráfica y vemos que leemos los ejes y vemos que es un velocidad versus tiempo. Es una gráfica velocidad versus tiempo. Por lo tanto, en esta línea horizontal, fíjese bien, a medida que pasa el tiempo, la velocidad es la misma, tenemos un MRU positivo. Y en esta línea horizontal aquí abajo, también tenemos un MRU. Fíjese bien que a medida que pasa el tiempo entre el segundo 3 y el segundo 4, siempre tiene la misma velocidad, menos 10 metros por segundo. Por lo tanto, esta línea horizontal aquí abajo representa un movimiento rectilíneo uniforme, pero negativo. El de arriba, horizontal, movimiento rectilíneo uniforme positivo, y abajo también una línea horizontal, movimiento rectilíneo uniforme negativo. A nosotros nos va a interesar entonces calcular la aceleración realmente en la línea oblicua. Aquí hay una aceleración y como es descendente, a medida que pasa el tiempo la línea baja, por lo tanto tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, es decir, con aceleración negativa. Eso lo sabemos a priori, antes de hacer los cálculos, sabemos que tiene una aceleración negativa debido a que la línea está inclinada hacia abajo. En una gráfica, velocidad versus tiempo. Calculemos entonces esa aceleración. Bueno, al calcular la aceleración, formamos nuevamente un triángulo, en este caso, entre valores conocidos y ojalá que abarque todo el movimiento. Aquí lo abarca completa la línea, el triángulo rectángulo, donde tenemos verticalmente la variación de velocidad y horizontalmente el cateto, la variación de tiempo. Veamos la variación de velocidad. ¿Cuál es la velocidad final? Partió con una velocidad de 10 metros por segundo y finalmente llega a una velocidad de menos 10 metros por segundo. Velocidad final, entonces, menos 10 metros por segundo y velocidad inicial es 10 metros por segundo. Por lo tanto, esto nos va a dar claramente menos 20 metros por segundo de variación. Perdón, hay un error acá. Velocidad final, sí, no está bien. Velocidad final menos 10 y velocidad inicial 10 y da negativo menos 20. Sí, exactamente. Menos 20 metros por segundo de variación. Veamos el cateto horizontal, que es la variación de tiempo. El tiempo final se ve claramente que es 3 segundos y el tiempo inicial 1 segundo. Tiempo final 3 segundos, tiempo inicial 1 segundo y esto nos va a dar entonces 2 segundos entre una velocidad y la otra. Bien, calculamos la aceleración, que es la variación de la velocidad dividido por la variación de tiempo. La variación de velocidad es menos 20 metros por segundo, colocamos ahí, dividido por la variación de tiempo, que son 2 segundos. Y esto nos entrega finalmente, ¿cierto? Menos 10 metros entre 1 y 3, claro, 10 metros por segundo. Negativo. Es decir, tenemos una aceleración negativa. Una aceleración negativa.
Ahí está, entonces, hemos calculado la aceleración y vemos que nuevamente coincide nuestro pronóstico de línea hacia abajo en un velocidad versus tiempo. Es un movimiento acelerado pero retardado de aceleración negativa y nos dio efectivamente, perdón, negativo, hace los negativos, nos dio efectivamente negativo menos 10 metros por segundo cuadrado. Ahora, ¿cuál es la distancia recorrida en este movimiento retardado o con aceleración negativa? Hay dos áreas. Recuerde bien que las áreas están entre la línea del movimiento y el eje horizontal. Por lo tanto, hay dos partes. Aquí tenemos la línea del movimiento y el eje horizontal. Tenemos un triángulo pequeño indicado por área 1 y la línea del movimiento y el eje horizontal. Aquí abajo tenemos otro triángulo rectángulo pequeño identificado como área 2. El área 1 entonces, recuerde bien que cateto por cateto, primero el vertical, ¿cuánto mide este cateto vertical acá? 10, se ve en la gráfica, multiplicado entonces por el horizontal, ¿cuánto es? 1, porque de 1 a 2 hay 1, 1, ¿cierto? Dividido por 2, por lo tanto esto nos va a dar 5 metros de distancia recorrida en el primer segmento. Vamos a la segunda área. El vertical primero, el cateto vertical, ¿cuánto mide? 10, ¿cierto? Multiplicado por, ¿cuánto es el cateto horizontal de 2 a 3? 1. 1 dividido por 2, entonces, también nos va a dar 5 metros de distancia recorrida. Distancia recorrida total, entonces, obviamente son los 5 metros iniciales del área 1, más los 5 metros finales en el área 2. Y esto nos va a dar entonces una distancia recorrida final de 10 metros. Es decir, se recorrió 10 metros mientras estuvo desacelerando, con aceleración negativa. El siguiente problema, la siguiente gráfica la dejo para usted, que usted la estudie, que usted la haga solito. Y finalmente tenemos el problema último acá, que es esta gráfica. Veamos primero qué gráfica es. Es un velocidad versus tiempo. Bien, es una velocidad versus tiempo. En este tipo de gráfico estamos analizando, en una gráfica velocidad versus tiempo. Por lo tanto, el primer movimiento es acelerado, luego tenemos un MRU positivo, y esta línea vertical no está indicando ningún movimiento. Solamente es un cambio brusco de movimiento, nada más. Es decir, de movimiento rectilíneo uniforme positivo pasa a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleración positiva. Tenemos 1, 2, 3 movimientos. Nos vamos a calcular entonces entre el 1 y el 2. El movimiento 1, que es un MRU acelerado, disculpe, y el movimiento 2, que es un movimiento rectilíneo uniforme positivo. ¿Cuánto es la distancia recorrida en total uniendo estos dos movimientos? Primero necesitamos calcular la aceleración. Formamos el triángulo como está acá formado, ¿cierto? Donde el cateto vertical es la variación de velocidad y el cateto horizontal la variación de tiempo. Variación de velocidad. Veamos inmediatamente eso. ¿Cuál es la velocidad final? Aquí está el movimiento, llega hasta 5 metros por segundo. ¿Y cuál es la velocidad inicial? Usted lo mira aquí abajo, 0 metros por segundo. Esto nos entrega una variación de velocidad de 5 metros por segundo. Tiempo. ¿Cuál es el tiempo final? 4 segundos, ¿cierto? 4 segundos. ¿Y cuál es el tiempo inicial? 0 segundos. Esto nos da una variación de tiempo positiva, siempre positivo el tiempo para nosotros, 4 segundos. Calculamos la aceleración, que es la variación de velocidad, 5 metros por segundo sobre 4 segundos. Esto nos va a entregar entonces una aceleración positiva. De hecho, la línea está subiendo, recta, ¿cierto? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleración positiva. ¿Qué valor? 5 sobre 4. Eso equivale a 1,25. 1,25 metros por segundo cuadrado y por supuesto que va hacia los positivos. Ahí tenemos la aceleración. Bueno, el segundo movimiento, fíjese bien que es un movimiento rectilíneo uniforme
positivo, con valor 5 metros por segundo, siempre. Entre el segundo 4 y el segundo 8. Ya, ahora vamos a calcular qué distancia recorrió desde el principio hasta los 8 segundos. Por lo tanto, es la suma de dos áreas. Esta área de un triángulo rectángulo y esta área de acá que parece ser una especie de rectángulo. El triángulo rectángulo es área 1 y el rectángulo propiamente tal es el área 2. Veamos, el área 1, como es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un cateto, el cateto vertical, ¿cuánto mide? De 0 a 5 mide 5. Multiplicado por, ¿cuánto mide el cateto horizontal? 4. Y todo eso dividido por 2. ¿Cuánto nos da? 5 por 4, 20. Dividido por 2 son 10 metros de distancia recorrida en el intervalo en que estuvo acelerando. Vamos a ver al otro entonces, cuando tiene movimiento rectilíneo uniforme entre el segundo 4 y el segundo 8. Calculemos el área. Abajo de 4 a 8 son 4, es un rectángulo. 4 multiplicado por, y verticalmente son 5. Bien, 4 por 5 son 20. 20 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida total es la suma de los dos valores que nos dio, es decir, 10 metros más el segundo, 20 metros. Esto nos da entonces 30 metros. 30 metros de distancia recorrida total. 30 metros. Aquí son 4, ¿cierto? 4 por 5, 20, sí, está bien. Y el otro son 4 por 5, 20, y digo por 10, sí, son 30 metros. 10 exactamente. Los cálculos son relativamente sencillos, hay que tener cuidado, ser minucioso en poder leer bien la gráfica, los datos, y saber qué se está calculando en cada momento. Ese es el último ejercicio. El resto de las gráficas queda para su estudio personal. Consultas en las clases de taller, en las remediales y en las clases propiamente tal de física. Jóvenes, los invito a estudiar y nos estaríamos viendo prontamente. Saludos y a cuidarse.